están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas aquellas personas que nos escuchan o que nos ven en vivo o en diferido a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden que hashtag Pensar Culturas Podcast lleva adelante una misión que es la de informar, dialogar y reflexionar sobre diversos temas en el ámbito cultural, en el ámbito de la gestión, el periodismo, la formación y otros temas que llegan hasta nuestra plataforma con el objetivo, por supuesto, de socializarlo y de invitar a todas aquellas personas interesadas en formar parte de estas propuestas. Hoy nos vamos a trasladar hasta México, vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante. Nosotros los hemos conocido por un lado por redes sociales, pero también por recomendaciones de algunos amigos que han estado pues vinculados de alguna manera a este centro, y vamos a conocer todos los detalles en relación con el ámbito de la formación en animación, en cine, en fotografía, en marketing y otros temas de los que seguramente nos van a hablar nuestros invitados. Me refiero al Centro Iberoamericano de Foto y Cine. Quiero darle las gracias a nuestros invitados por estar acá con nosotros, por darnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre esta propuesta. Quiero darle las gracias a Estefano en primera instancia y a Alberto. Gracias a ambos por estar acá y bienvenidos. Hola, buen día. Gracias. Gracias a ti, Saray. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a preguntarles en primera instancia sobre el nombre de este centro. ¿Por qué el centro, lanza desde su nombre el ámbito de la foto y del cine? Y cómo de alguna manera eso se enlaza también con el contenido que proponen como Centro Iberoamericano. ¿Cuáles son aquellas líneas objetivas, claras, digamos, que el centro lleva adelante, defiende en el ámbito de la formación? Dejo la pregunta abierta para que cualquiera de los dos nos respondan o puedan responder los dos, no hay problema. Los escuchamos, adelante. Claro, bueno, creo que yo puedo hablar un poquito más de esto. El Centro Iberoamericano de Estudios de Fotografía, Cine y Animación, porque ahora este año lo ampliamos a animación, pues Genial. CIBEF, nació en Veracruz, acá en México, hace 7 años, y pues la idea siempre fue que fuera un espacio de formación para promover la cultura audiovisual en México y en toda Iberoamérica. Esto, pues, a raíz de la pandemia se pudo lograr porque, pues, tuvimos que dedicarnos a la educación en línea y fue como pudimos empezar a hablar acerca, pues, ya de una formación iberoamericana. Desde antes ya se llevaba pues la cuestión que tenemos maestros de España, tenemos maestros de México, de Chile, o sea, se iba invitando personas de diferentes partes de Iberoamérica y bueno, se buscó que fuera enfocado en fotografía y cine porque son ramas muy importantes que casi no se tomaban acá en Veracruz, ¿no? O sea, no había quien te pudiera enseñar fotografía, quien te pudiera dar un primer acercamiento al cine y pues fue como el motivo principal por el cual se lanzó este centro, ¿no? Para promover la cultura audiovisual y que más personas pudieran llegar y ver que el cine era algo que era accesible también para todos, todas y todos. Porque pues antes se creía que el cine era como muy limitado, que solamente las personas que estudiaban cine podían hacerlo, y pues ya con el avance de la tecnología y con todas estas facilidades que tenemos ahora con cámaras, micrófonos, celulares, con calidad super HD que te permiten hacer cine, pues es cuestión nada más de querer hacerlo y de meterte a hacerlo, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Sí, me parece interesante que puedan, digamos, unir varias líneas de estudio dentro del mismo centro. Sin embargo, convendrán conmigo que evidentemente el estudio en el ámbito de la cinematografía en relación al ámbito de la animación o al ámbito del marketing, por ejemplo, son completamente distintos. Si bien pueden estar relacionados, tienen como que estéticas de estudio necesariamente distintas y, por supuesto, exigen que los especialistas, los encargados de llevar adelante estas materias, estén en completa actualización de cada uno de los temas. ¿Cómo se mueven en relación con ello? Más allá de la posibilidad de abrir, de hacer accesible digamos, el acceso de las personas interesadas al ámbito del estudio, me gustaría saber desde qué puntos de vista arrancan con el ámbito de la formación, es decir, cuáles son aquellos puntos que establecen como importantes para llevar adelante un espacio de formación. La palabra realmente siempre suele ser dura en estos ámbitos porque uno se pregunta y dice, bueno, ¿acaso los que llegan sin forma o no tienen una idea de lo que van a ver, digamos, en ese camino? Sin embargo, desde el ámbito académico es imposible no hablar de ese proceso en el que vas creando cierta idea, cierta imagen de la misma, digamos, especialidad en la persona que está entrando a adquirir estos conocimientos. ¿Cómo funciona en ese sentido?
Ok. Hablando de nuestros docentes, son personas que se encuentran activas en el medio. Eso es como lo principal que buscamos en los docentes, que sean personas que están trabajando, pues, si son fotógrafos, que tengan, pues, exposiciones, que estén haciendo fotografía para revistas, para, medios o independiente, pero pues que estén activos. Si son cineastas que hayan trabajado pues en una producción ya sea de largo, de medio, de corto, que estén activos en los medios, que conozcan los temas. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que las personas reciban de nosotros sea actual. O sea, ahorita, por ejemplo, con el caso de lo que pasó con esta pandemia en 2020-2022, pues los docentes tuvieron que actualizarse, ¿no? Entonces ya hablaban de cómo era una producción con estas nuevas medidas de higiene, con estas nuevas, o sea, cómo adaptarse a lo que está pasando en este momento. Y es lo que buscamos, ¿no? Que la formación que tengan las personas, pues sea enfocada meramente a lo que les pueda funcionar para este momento, no sea algo que se vio hace años, no sea algo que se pasó hace años, sino que sea lo actual, que estén aprendiendo pues con base con personas que están trabajando, que en algún momento esas mismas personas podrían convocarles para algún apoyo en alguna filmación, en alguna sesión fotográfica, etcétera, porque esa es la idea, ¿no? O sea, que las personas puedan, pues, sí, tomar sus clases, pero al mismo tiempo tener algo que sea tangible para que lo puedan explotar más allá de la clase, ya sea en línea o en presencial. Referente a los alumnos, en cómo los seleccionamos, los diplomados que tenemos en CIBEF y los talleres, pues tienen un nivel. Entonces están los de que son para principiantes, como podría ser el de principios básicos de animación, que su mismo nombre lo dice, principios básicos, ¿no? O tenemos ya niveles más intermedios para personas que ya tienen un conocimiento previo y que quieren, pues, enfocarse en un área en específico, como podría ser dirección de arte, dirección cinematográfica, etcétera. Entonces, todo está dividido, pues, de acuerdo a los perfiles de las personas, y quien se inscribe, pues, es porque o ya tiene un conocimiento previo o porque quiere tener su primer acercamiento al cine. Y pues los docentes son personas súper preparadas que obviamente pues comparten sus conocimientos. A veces también pasa que pues están en filmaciones, están trabajando y pues tienen pues, seguir haciéndolo, y pues nos piden, oye, sabes que no se va a poder ahora, pero pues vamos a recuperar esta clase y así, ¿no? O sea, por lo mismo, que son personas activas. No sé si esto te responde a tu pregunta o si necesitas que te comente un poquito Está más. muy bien, sí, básicamente me refería a más, es decir, además del ámbito de la actividad en que estén, digamos, ejerciendo la profesión de la cual van a hablar, también me refería a aquellos parámetros que hacen que la enseñanza no sea solamente la académica o la tradicional, sino que tenga ciertos elementos que vayan un poco a transgredir esa forma quizás encuadernada o de academia que hemos aprendido digamos, a hacer cualquiera de estas disciplinas artísticas, sea del ámbito del cine, de la fotografía, de la pintura, en fin. También me refería a eso, ¿por qué? Porque la mayoría de los estudiantes que hoy, al menos desde nuestro espacio, están buscando formas y acceso a estudios en el ámbito cinematográfico o en otras disciplinas artísticas, están buscando aquello que salga o que transgreda lo tradicional, que pueda permitirles ciertos espacios de experimentación, que pueda permitirles también entrada a, digamos, mercados que no sean necesariamente los que exige Hollywood o los que bajan del ámbito plenamente comercial. Entonces, me gustaría saber cómo trabajan o cómo ven esa línea, tomando en cuenta que lo hacen desde Latinoamérica, independientemente de que el centro es iberoamericano, parte desde Latinoamérica y desde un espacio que para muchos cineastas, directores, hay mucho todavía que explorar desde el ámbito cinematográfico, hay mucho todavía para seguir mostrando, para digamos, cambiar, transformar, más allá de la imagen que tiene el cine latinoamericano de ser llorón, de ser pobre, de ser triste, en fin. Entonces, me gustaría saber si también tienen esa dinámica dentro de su perspectiva como en la dirección, digamos, del centro a la hora de escoger, seleccionar a sus docentes y por otro lado, aprobar los ejes, las materias y sus contenidos básicamente de cómo lo van a impartir. Ok, yo creo que eso es muy importante. De hecho, parte de la ideología también de CIBEF es el de promover un espacio seguro para todos. Entonces, tenemos docentes como en todo, ¿no? O sea, hay personas que sí son
no diría que tengo docentes no binarias, porque no los hemos tenido todavía, pero sí tenemos docentes que son parte de la comunidad LGBT, que hacen contenidos para todo tipo de comunidad. Por ejemplo, en un diplomado que tenemos de análisis y lenguaje cinematográfico, tenemos materias sobre cine feminista, cine queer, que son pues temas que a lo mejor en un pasado no se trataban tanto, y ahora pues ya están vigentes, ¿no? Y son cosas importantes que debemos de hablar en estos medios como son el cine. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando, es algo que está teniendo más auge y pues que por suerte ya se está visibilizando más, ¿no? Ya vemos cada vez más cine pues, hecho por mujeres, que eso también es padrísimo, porque antes se creía que el cine era un oficio de hombres y ahora pues vemos directoras, directoras de fotografía, directoras de arte, pues muy pros, y eso también está súper padre. Y también en cuanto a contenidos, aquí en CIBEF les decimos que pueden hacer lo que ellos quieran, o sea, no, me refiero a que si quieren escribir un cortometraje que incluya temas pues fuertes como podrían ser los feminicidios, como podrían ser la diversidad cultural, o sea, que en algún momento esos temas eran como tabúes, ¿no? O sea, que les decías y era como, no, no lo vayas a hacer porque te va a arruinar tu carrera, porque no, eso no pasa aquí. Aquí les fomentamos a que escriban lo que ellos quieran escribir, que realicen lo que ellos quieran realizar, siempre y cuando pues sean un espacio de respeto, ¿no? Que se respete, pues si vas a hablar de temas como los feminicidios, pues obviamente no hacerlo cómico, no hacerlo porque sabemos que son temas que están afectando mucho aquí en México y en general en Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, o sea, por esa parte los alumnos, las alumnas y las alumnas tienen la oportunidad de escribir o de producir o de hacer los temas que ellos consideren a su necesidad, a su opinión, a su gusto. Y aquí pues los apoyamos. Obviamente, cuando se trata de hacer cortometrajes y todo esto, por ejemplo, en la parte de presencial de Veracruz, pues sí tienen que pasar por un filtro de la maestra que sea la encargada de ese módulo que es el de guión. Ella decide qué guiones se pueden hacer de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su viabilidad y de acuerdo a lo que pueda aportar al cine hecho en Veracruz, porque no decimos que sea cine veracruzano. Acá la gente de Veracruz le llamamos veracruzanos, pero no quiere decir que sea cine veracruzano, sino que hecho en Veracruz porque buscamos que sea internacional. O sea, que no se quede solamente con lo que pasa en nuestra ciudad, sino que sea algo más allá. Entonces, pues por ahí va toda esta línea de cómo es la aceptación a diferentes formas de vista en CIBEF, y pues creo que lo estamos haciendo de una manera pues correcta, apoyando a las personas, y pues aquí estamos siguiendo trabajando, siguiendo apoyando y siguiendo recibiendo pues las puertas abiertas a todas, todos y todas. Genial, Sobre muchísimas todo gracias, también, Estefano. Saraí, yo te quisiera comentar también, agregar ahí que, bueno, pues para o sea, la gente que está estudiando o que quiere estudiar y lo que tú mencionas como de qué valor agregado existe además de la técnica, porque la gente quiere romper esquemas. Yo creo que romper esquemas es muy difícil de enseñar y sobre todo en poco tiempo, pero lo que sí se puede hacer es, o sea, como te dijo Alberto, ¿no? Si ya tienes toda la libertad, o sea, lo que te vamos a dar es un valor técnico, porque el valor técnico es el que te va a ayudar a poderte expresar. Entonces, pero también necesitamos que, o sea, exista como esta como educación o sea, no nada más una educación técnica, sino que también exista como algo de, pues, de información profunda, ¿no? Entonces, pero creo que, o sea, al final de cuentas es muy importante tener, sobre todo en un oficio como lo es el cine, es muy importante tener claro, pues, cómo hacerlo. Entonces, básicamente, yo creo que ya una vez sabiendo lo que estás haciendo, puedes expresarte mejor, ¿no? Es como saber escribir. Igual yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero si no sé escribir, pues no las voy a saber plasmar. Si aprendo a hacerlo, pues ya lo voy a lograr. Entonces creo yo que se trata más que otra cosa el cine y el arte en general de decir lo que tú tengas que decir. O sea, nosotros no los vamos a enseñar qué decir, porque al final eso no se enseña. O sea, y si no sería pues medio raro, ¿no? Porque imagínate una institución que te esté forjando y hacer y a decir algo, también se me hace como poco artístico, justamente. O sea, aparte de romper los esquemas del arte, tiene que ver con ser un individuo, con que agarre el personaje y diga, ¿sabes qué? Yo tengo esto que decir, y ahí les va, pero tiene todo el valor técnico para poderlo decir. Y entonces eso es, yo creo que lo que la escuela está como fomentando y apoyando y como logrando, o sea, más que yo incluso me atrevería a decirte que no tiene que ver con ideologías, y que eso a mí me parece lo sano de la escuela. Está muy bien que se respete absolutamente todo, porque eso es parte de, pero que exista esta diversidad del individuo y del personaje, de poder pensar y de poder decir lo que él quiere y lo que él siente y lo que sea. Y eso yo creo que es muy, no sé, eso es lo más importante al final de cuentas. No generar ideologías en ellos, sino que ellos, con sus ideas, con nuestra técnica que nosotros les vamos a enseñar, creen.
Entonces es como la parte padre, ¿no? Y ahí pues se van a Ya. ir descubriendo la parte que tú... En relación con el ámbito de las residencias, me gustaría conocer cómo funciona el CIBEF con aquellos espacios que se abren a la llegada de, digamos, estudiantes interesados de otros países y también cuáles son aquellos elementos que ustedes consideran que son fundamentales que deben tener aquellas personas que lleguen a este ámbito de estudio en el CIBEF. Si bien tienen espacio para personas que están arrancando, como aquellos que tienen que ver con los conceptos básicos, los principios básicos. Me gustaría saber, ya con la experiencia que tienen de varios módulos y de varios años de trabajo, cuáles son aquellos elementos que deben tener o deben llevar, digamos, las personas que se inscriben desde afuera y cuáles son las ventajas con las que cuentan aquellos que llegan desde otros países a estudiar en el CIBEF. Es decir, qué les da y qué les proporciona que no van a encontrar de manera así como pan caliente, digamos, en cualquier otro lugar. Bueno, pues mira, yo creo que lo que están, o sea, lo que estamos ofreciendo aquí es pues es la Ciudad de México, que para, o sea, la Ciudad de México ahorita está teniendo como un boom ardiente en cuanto a todos los temas de diseño, con todos los temas cinematográficos, etcétera. Pero bueno, para contestar la primera pregunta, que era como, ¿qué parámetros? Pues la residencia es muy interesante porque es un primer paso a algo distinto a la formación, sino ya es un poco más como avanzado, digamos. Entonces, la parte de la residencia ya son personas egresadas, digo, pueden no serlo, ¿no? Pero al final, por lo general, lo es. ¿Por qué egresados? Pues porque ya tienen la trayectoria de una carrera, ya tienen la trayectoria de una, o sea, de una especialidad en cine o comunicación, entonces ya están en ese rush creativo, no están pensando todavía qué quiero decir, qué tal, ya salieron de eso, ya tienen un guión de largometraje terminado, o sea que ese es un requisito para la residencia, es tener un guión de largo terminado o un argumento ya bastante sólido de un documental, ¿no? Entonces eso es como el primer filtro y una carta de intención y todas estas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que estamos buscando ahorita también es como ya gente que vaya en serio sobre el proyecto, o sea, que no, y que venga acá a aprovechar todas estas 2 semanas que se le van a dar, que lo que nosotros estamos ofreciendo son pues clases magistrales que tienen que ver con difusión, que tienen que ver con distribución, que tienen que ver con producción, sobre todo este es sobre producción, porque vamos a hacer como tres al año y por ejemplo cada uno va a cambiar, el de ahorita es sobre producción cinematográfica. Entonces ahorita es, Ya. por ejemplo, van a venir y lo que van a hacer con este guión terminado es arrancar su carpeta de producción. Y no te voy a decir terminarla, porque realmente terminarla es una ambición imposible en una carpeta de producción, sobre todo de 20 estudiantes de largometraje. O sea, es que 2 semanas es muy poco tiempo. Entonces, pero lo que sí van a poder hacer es a través de asesorías de gente que está en el medio, de gente que es relevante, de cineastas, de guionistas, de productores, de distribuidores, de compañías, o sea, van a conectarse, les van a asesorar a cómo bajar esa carpeta, ese guión en una carpeta, y de ahí, digamos que se van encaminados, ya sabiendo qué fondos existen en México, cómo se puede aplicar a ellos, cómo poder conectar, van a conocer a la gente de IMCINE, que son las personas que están haciendo, pues bueno, las personas de gobierno que aquí dan los fondos y todo, que es una institución muy importante en México, y pues ellos conociendo los que tienen en sus países, conociendo lo que tienen acá, porque también existen las coproducciones, pues ya se entrelazan y la intención es hacer coproducciones con Latinoamérica, ese es como el gran goal, ¿no? Digo, esto ya depende también del estudiante, porque, Claro. o sea, yo no, la verdad es que la promesa de decirte de aquí sales con un largo no es cierto, pues eso también depende mucho de ti, o sea, y la verdad es que el punto es que vengan y aprovechen todas las herramientas que les van a dar, se les va a dar hospedaje, se les va a dar comida, se les va a dar desayuno, se les va a dar cena, se les va a llevar a lugares muy interesantes, a que conozcan personas que están metidas en el medio, o sea, que estén como conectando con esta urbe de México, porque ahorita está en llamas, te lo puedo decir, o sea, de verdad, hay mucho movimiento en México, o sea, mucho movimiento en México artístico, muy interesante y muy padre, de todas partes del mundo. Entonces, la verdad, conoces gente muy interesante caminando en la calle, o sea, sentado tomando un café, conoces, está moviéndose mucho, ¿no? O sea, no me atrevería, bueno, igual y sí, o sea, se está empezando a volver como una especie de Nueva York raro, o sea, no sé cómo explicarlo, muy cosmopolita. Y eso está muy interesante para la producción, porque se está haciendo mucho. Entonces creo que es una oportunidad para que vengan a conocer cómo esta industria en México que está cada vez creciendo más y que tiene mucho, pues mucho que decir y mucho que aportar y mucho que todo, y creo que pues, Latinoamérica también, y entonces siendo como países hermanos, o sea, bueno, pues, somos hermanos, ¿no? Al final, siento que está padre esta como
coproducción y que hagamos más. A mí lo que más me entusiasma sobre todo es eso, ¿no? O sea, como la parte de realmente terminar estos productos, porque no queremos otra cosa que como que queremos que sea como diferenciativa entre las escuelas de cine y CIBEF, es otra, respondiendo a la otra pregunta de qué ofrece CIBEF. Bueno, yo creo que lo que está padre es que ofrece como una continuidad a tu educación. O sea, es decir, no vas a entrar a la escuela y se te va a olvidar, ya nos pagaste, ya te vas y ya no vuelves a saber de nosotros porque gracias por pagarnos, ¿no? Sino que al contrario, lo interesante es que si sale algún proyecto, o sea, por ejemplo, ahorita acabamos de hacer eso para la residencia, ¿no? O sea, convocamos a 3 estudiantes ¿cómo se llama del diplomado de animación y colaboramos con ellos para armar un teaser profesional súper padre que va a tener, ya está inmerso con los logos de cine, de movie, como con todas estas marcas que nos están como sosteniendo también el programa. Y pues este es como un gran valor curricular para ellos, gigante, pues porque es una inmersión en el mundo laboral real como, pues un producto final que ya tiene un valor curricular fuerte. Entonces agarras o sea, eso está padre que saliendo de la escuela, de repente tu escuela te contacte y te diga, oye, vamos a hacer esta dinámica, le quieres entrar, tú vas a hacer la animación, tú vas a hacer toda esta asociación. Digo, nosotros les damos el guión, o sea, le armamos todo, pero ellos están creando y libremente están creando simplemente a través de una idea. Y pues eso es lo que como el valor agregado, ¿no? Lo mismo con la residencia. Si se van de aquí, que el punto es que lleguen, o sea, lo que estamos convocando es, pues, es gente que tenga algo que decir, ¿no? O sea, ya no es como random, sí, quiero, no sé qué quiero hacer, o sea, pero quiero hacer algo. O sea, eso es para formación. Ya tengo algo que decir y ahí les va porque lo voy a decir, ya sabes, y que vengan con todas las ganas de hacerlo, de aprovechar el tiempo, porque no son vacaciones, sino que es, o sea, disfrútenlo obviamente, pero vienen o sea, así que se viene a chambear, se viene a aprender, se viene a hacer, se viene a hacer. Entonces, pues básicamente es la gente que estamos buscando, ¿no? Gente que sí está interesada en desarrollar su proyecto. Y pues nosotros también el punto es darle continuidad, ¿no? Al final del programa tienen un pitch, que este pitch es pues, con pura gente de la industria, que va a ser con los de postproducción, con productores, con los de los estudios, o sea, con diferentes personas clave, y van a hacer un pitch de simulacro, pero bueno, al final de cuentas, quién sabe, ¿no? O sea, igual le llama demasiado la atención a una persona y te dice, oye, esa idea está muy buena, hay que terminar de desarrollarla. Entonces se van, pero ya tienen este contacto y ya están haciendo y ya es como de, perfecto, pues vamos a seguirlo desarrollando, etcétera. Y eso es lo que queremos impulsar y eso es lo que nos tiene como contentos con el proyecto. Genial. En estos momentos, ¿con cuántos espacios de formación cinematográfica cuentan en México? Un poco para tener una idea de, digamos, la variabilidad que puede haber en las formas de acercarse a estos temas y por otro lado también para tener una idea de cuánto se genera anualmente desde el ámbito de la formación nuevos cineastas, nuevos actores, nuevos directores, digo yo porque es súper importante que en un país haya ese movimiento desde el ámbito de la base para luego entender evidentemente cómo se mueve su industria. Es lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia. No tenemos muchos espacios de formación en el ámbito cinematográfico y por ende y por otros motivos que tienen que ver con políticas culturales, apoyo estatal, apoyo privado, en fin, tampoco te encuentras con una industria, con una llamada industria en casi ninguna de las disciplinas, yo diría prácticamente que ninguna, pero no sucede lo mismo con México. Es impresionante lo que puedes encontrar en México y me gustaría saber, en su opinión, cómo se mueven estos espacios de formación, qué tienen de pro y de contra. Pues, mira, yo soy egresado de una universidad de cine, que aquí en México cada vez existen más, eso es una realidad, o sea, cada vez hay más escuelas en las que se puede estudiar. Sin embargo, hay como las grandes líderes, ¿no? O sea, son como las que llevan ya muchos años siendo las grandes escuelas, ¿no? Sobre todo, puedo hablar del CTT, CTT, CCC y del CUEC, que son las universidades como no privadas, digamos, ¿no? Entonces, y son escuelas muy interesantes, muy técnicas también, son buenas escuelas, tienen trayectoria ya de tiempo, y esas son como pero antes nada más eran esas dos escuelas, entonces si querías estudiar cine era a través de esas dos escuelas. Entonces fue muy interesante cuando de repente se empezaron a abrir brechas por diferentes caminos y diferentes lados, y eso estuvo padre, porque se abre la diversidad y se abre también a nuevas propuestas. Si el CCC tenía como una propuesta más técnica, digamos, y siempre 100% técnica, de repente que aparezca una escuela privada que no es tan técnica, pero es un poco más artística, y entonces eso es muy interesante porque dices como, ok, me están enseñando a pensar, pero una vez más, es una universidad, es una escuela de 4 años, o sea, una preparación de 4 años, ¿no? Entonces eso es muy distinto.
Y entonces creo yo que, por ejemplo, en el ámbito de desarrollo, que es como el hueco que CIBEF está agarrando, además de agarrar, el otro gran hueco que CIBEF está como explorando, digamos, que es lo que también lo hace interesante, es la animación. Porque la verdad es que en México sí existe un boom con el cine, porque se está haciendo mucho audiovisual, o sea, en general, muchos medios, o sea, todo es audiovisual ahorita, ¿no? Y está haciendo un boom. Entonces, pues cada vez hay más escuelas, cada vez hay más estas cosas, pero la verdad, a número no te lo sabría decir cuántas hay. Sé que de relevancia hay, o sea, que yo sepa, pues unas tres, así, universidades. Hay tres universidades relevantes en cuanto al tema. Una es privada, las otras dos son públicas. Y bueno, fue difícil para la institución privada como también meterse en porque imagínate, ¿no? Son años de unas escuelas como forjando cineastas, de haciendo una industria y todo eso, ¿no? Entonces fue muy difícil abrir brecha, pero la verdad es que lo hizo padre, lo hizo bien, y de ahí yo creo que se desprenden otras muchas cosas, ¿no? Ese fue como la primera inserción, pero pues ahora ya van a salir, empezar a salir más, ¿no? Dentro de ellas incluso el CIBEF, que ahorita pues justo acaba de llegar a la Ciudad de México, que está interesante porque viene de provincia y de repente ya está llegando a la Ciudad de México. Entonces, cómo se ha expandido orgánicamente es interesante porque quiere decir que sí está teniendo, pues como llamado, está generando comunidad y eso es interesante. Ahora, evidentemente nos gustaría expandir la comunidad y hacerla como en un no tan largo plazo, quizá en un corto plazo, sería hacer también una universidad con licenciaturas, pero eso poco a poco, ¿no? Porque pues esa es la intención, al final de todo es como sí mantener la formación, que es interesante, pero después imagina qué padre tener formación y después de la formación ya te estoy como medio formando tantito y después ya te mete a la universidad a que una situación inmersiva. Y ahí el programa es diferente, porque pues ya son 4, 3, 2 años, lo que sea, y eso es más tiempo, que tú te puedes sumergir con el estudiante y enseñarle cosas muy interesantes, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, en 2 semanas o en 6 meses, por ejemplo, sí se pueden ir con cosas muy interesantes, pero cambiar la mente de alguien, no hablo como de moldearla, sino como de abrirle la mente, toma más tiempo, o sea, es un proceso de tiempo, por eso las universidades son tan interesantes, ¿no? Y duran 4, 5, 6, o sea, duran años. Estás revisando todo el tiempo, estás en un contacto constante con estas personas, estás en un contacto constante con el medio y por muchos años, entonces de repente se te empieza a abrir la mente poco a poco. Eso es lo que como la aspiración a la que le estamos tirando. ¿Y cómo se mueve? Pues te digo, o sea, básicamente la industria está construida también por estas escuelas y por esto, y están saliendo cada vez más personas. La idea es que exista una competencia nueva, porque ahorita que se abrió esta brecha, pues ya podemos como meter nosotros también de lo nuestro, ¿no? Y también formar, no hablo de una competencia de ganar, ¿no? Sino como de una competencia de que haya más, o sea, que cada vez se pueda producir más gente que quiere hacer cosas padres. Y para eso, pues sí necesitas que las escuelas también tengan, yo creo que tienen que tener como buen ojo crítico, digamos, ¿no? O sea, siento que no debe todo, la verdad, yo siento que no todo el mundo debe de estudiar la carrera, eso es lo que yo creo, o sea, porque es la verdad, porque al final de cuentas es como, pues hay gente que es buena para una cosa, hay gente que es buena para otra, y realmente se necesita ser muy honesto con uno mismo para saberlo, y no entrarle por modas, ¿no? O sea, porque ahorita, pues justamente hay un boom. O sea, yo cuando yo estudié esto, me acuerdo que era como de, ¿cómo crees que vas a estudiar cine, no? O sea, ¿cómo crees? Porque vas a estudiar cine y ¿qué? O sea, ya sabes, y ahorita ya cambió eso, y ahorita se Claro, pero volvió como, todavía que te diga tu hijo que va a estudiar cine en México, por lo menos tienes como que una industria, tienes una historia que sustenta de alguna forma eso, pero que te lo exacto. diga tu hijo en un país donde no hay una industria en el ámbito cinematográfico es mucho peor, digamos. Sí, me imagino, me puedo imaginar que, pero bueno, si agarras y Sí. yo creo que ahí se tienen que aventar, ahí sí, ¿no? Y luego interesantes cosas pasan, porque por ejemplo, luego en países que no tienen tanto desarrollo en cuanto a, pues no sé, escuela, escolaridad y todo eso, tienen cosas muy interesantes que decir, luego mucho más interesantes que los países que ya están en desarrollo, digamos, o sea, en desarrollo de la cultura cinematográfica, llamemos. Entonces Claro, luego muchas veces, y también tiene que ver en relación con lo que dices, perdón que te corte, con el hecho no, de que a veces no necesitas pasar por todo ese periodo de formación, digo, en un contexto como en el que vivimos hoy, donde puedes acceder a tutoriales, clases, casi ajá, todo de manera virtual y gratuita, no necesitas quizás pasar por todo ese contexto de formación para gestarte una buena historia, para tener un buen uh-huh, guión, porque eso es otra cosa. sí, Por un lado, puedes tener la técnica y todo lo que quieras, pero por otro lado, si tu guión no te sustenta, no responde a lo bien que manejas el ámbito de la técnica, pues es producir el pedo.
Y es lo que pasa, por ejemplo, en una industria tan grande como la hollywoodense, donde te encuentras con películas que dices, ¿para qué diablos han dirigido esto? Es decir, ¿de dónde mierda sale? ¿O no? ¿No te pasa? No. Si tienes a Netflix ahí, tienes a Prime, me importa un diablo que nos escuchen, pero es la verdad, tienes a Prime y yo te juro, cada vez que entro, y es que me paso media hora buscando y pones una cosa y tienes que borrarlo porque no sí, yo también. Y uno dice, ¿cómo? Y además buscas, ¿no? ¿Cuánto ha costado tal película? No sé, así 15 millones, anda a cagar, pero no dice nada, ¿no? Entonces te encuentras, por ejemplo, desde Bolivia hay ejemplos así, gente que no ha pasado por estas instancias de formación, gente que no forma parte de la palestra, incluso ni informativa ni comunicacional, culturalmente hablando, que te propone una película de unos 90 minutos, de unos 60 minutos, que te rompe la cabeza y que va por otros lados, y nadie da un peso por ella. Nunca va a llegar a la sala cinematográfica, nunca va a llegar a los grandes festivales, pero es una propuesta interesante que está ahí, ¿no? Entonces, ante eso uno dice, bueno, ¿qué es lo más importante en todo este proceso de formación? Por eso te preguntaba, ¿cuáles son aquellos otros ejemplos que han apostado y que vienen apostando por este tema durante tantos años y de alguna manera que uno puede sacar de bien en relación con ese contexto en el que hoy vivimos, en el que un papelito que diga que eres licenciado, que eres, no sé de qué tanto te sirve, digamos? Realmente no te sirve de nada, o sea, honestamente lo que te sirve es más tu trabajo, ¿no? Pero bueno, como, o sea, bien dices, me pasa exactamente lo mismo y coincido con que el contenido en general es basura, o sea, esa es la realidad, o sea, hay mucho contenido, pero todo es gran mierda, ¿no? Entonces hay pocas cosas que dices como, esto está muy bueno, esto está rescatable, o sea, y realmente es muy difícil encontrar obras maestras, ¿no? Entonces dices, ¿por qué pasa eso? Yo siento que, digo, las hay, contemporáneas, pero son más complicadas de encontrar en este mar de porquería y de como simplemente hacer. Por eso es lo que te decía, yo creo que no todo el mundo debe de estudiarlo, yo creo que no todo el mundo tiene que tener como esta iniciativa de hacerlo, porque al final de cuentas es como, no sé, o sea, pasa eso, o sea, justamente que es una cosa muy rara, porque es paradójica en el sentido de que qué padre que se democratizó el cine y que ahora todo el mundo lo puede hacer, qué padre, pero también es como es un arma de doble filo simplemente, entonces empiezas a ver esto que empieza a pasar, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia con ahorita y antes? Pues que antes la gente que lo hacía realmente era una clavada en lo que quería decir, o sea, sí realmente estaban enamorados con el medio y no era nada más una cuestión más frívola, ¿no? Que tiene que ver eso con mucho, o sea, la frivolidad de decir, voy a estudiar cine porque quiero ser famoso, porque todo el glamour que rodea el cine, ¿no? Que no es lo mismo que el de la pintura, que el de la escultura, es un glamour muy especial el que tiene el cine. Entonces, todo el mundo quiere ser parte de ese glamour, pero realmente esa es la mentira que Hollywood te contó. O sea, realmente eso no es el cine. O sea, realmente el cine, como dices, es otra forma de expresión artística, al final de cuentas. Es un lenguaje distinto con el cual uno se puede expresar y como dijeron hace rato, es un oficio. Lo mismo que ser un carpintero. O sea, esta situación como de decir, y es lo que es un artista, al final de cuentas. Y creo que en este mundo tiene que cambiar la idea de que, por ejemplo, el artista o lo que sea es una persona que flota, porque de cierta forma sí lo hace, pero lo interesante son los artistas que no quieren, no pretenden flotar, sino que simplemente están haciéndolo como un oficio, como un carpintero, simplemente están haciendo, y en esa labor como que ellos en su proceso interno se están encontrando a sí mismos, como cualquier persona que está apasionada por un trabajo, que no tiene que ver con frivolidades, que no tiene que ver con dinero, porque también esa es otra cosa, hay mucha lana en el medio o sea, en el mundo del cine. Como bien dijiste, una película muy mierda te puede costar 25 millones de pesos, ¿no? Y es una película, y es una lana, ¿no? O sea, que aquí suena que es poco. Por ejemplo, 15 millones es con lo que se hace una película. A mí honestamente me parece una tontería. O sea, si me preguntas, oye, ¿qué opinas de eso? Yo digo, la verdad, o sea, pues qué padre, porque depende del proyecto, pues tiene diferentes como ambiciones el proyecto. Pero, por ejemplo, no sé, Herzog tiene películas que igual y costaron esa feria, pero dices, bueno, pero Herzog, o sea, su película estaba construida para esa cantidad de dinero. Realmente sí lo está pidiendo el guión. O sea, hay otras cosas que simplemente es como de un guión X y simplemente vamos a sacarle 15, 20 millones a esta cosa para, pues digo, meterse lana a todos, que también está bien, es un negocio también, ¿no? Y si no, se moriría todo el mundo de hambre, etcétera. Pero no son las razones correctas para hacerlo. O sea, simplemente son como, o sea, creo que debería de estar hecho más el contenido, porque si hubiera menos, también habría más productores, porque, o sea, más productores serios, a lo que voy, que te dirían como, ok, no hay tanta creación, hay poca, entonces hay que escoger bien realmente, ¿no? Que es lo que yo creo que deberían de hacer ahorita, pero bueno, no se está haciendo, sería un boom.
hacer eso y cambiar la escena también, porque lo que bien dices es, a mí se me hace como muy tonto que los cineastas hayamos aceptado este juego en el que, pues sí, o sea, básicamente tienes que ser parte de, o sea, no sé cómo explicártelo, se volvió como una mafia muy rara, que no quiero llamarle mafia, pero pues sí es un gremio raro, o sea, y creo que se puede cambiar y la forma de pensarlo y la forma de hacerlo se debe de cambiar, o sea, es lo que mi personal interpretación es que debe de cambiar eso y podría ser cambiarlo desde la raíz, o sea, como que, por ejemplo, a mí se me ocurre que en vez de cambiar, por ejemplo, el final, o sea, decir como, no, pues vamos a ya no sé, una idea, ¿no? Cambiar como, ¿qué se proyecta? ¿Qué ves? Entonces, si como dices, está Amazon Prime, está Netflix, ok, pero ¿por qué no hacer, por ejemplo, un movimiento emergente, de gente emergente? Entonces, en lugar de que como festival estés buscando no sé, que está muy bien que exista, ¿no? A los grandes, a los que ya rompieron la barrera, ¿no? Que ya están del otro lado, ¿por qué no agarrar y decir, bueno, vamos a apoyar también a los que están abajo, pero que están a punto de romperlo, pero son muchos? Entonces de repente dices que todos estos tengan difusión, ahora sí que como que ponerle más ojo al underground, digamos, o sea, y que de ahí, y darle fuerza también para que ellos gestionen, para que ellos todos, o sea, como crear una movida, en vez de dejarnos ir como porque es lo que está pasando ahorita. O sea, ahorita el tema es que nos estamos dejando llevar por la corriente y es muy peligroso porque eventualmente terminas en una situación en la que se vuelve imposible hacer una peli si no tienes 15 millones de pesos. Y eso a mí me parece absurdo, porque no es cierto. O sea, sí puedes filmar una película con menos dinero. O sea, no se trata del dinero, se trata de que la idea sea buena y de que pues tu idea se adapte y se adapte a tu guión. Entonces, yo no estoy diciendo, no estoy en contra de las grandes producciones para nada, porque las hay y son muy buenas algunas, porque lo pide el guión una vez más. Si tu guión te está pidiendo que lo hagas con 50,000 pesos, no la forces, hazlo con 50,000 pesos. O sea, y sobre todo si estás empezando, ¿no? Si estás empezando, yo creo que también esa es otra de las cosas difíciles de lograr. Es como poder bajar una idea, que eso es, mira, yo te voy a decir la verdad, de todas las personas que, o sea, como estudiando, ahorita que estoy fuera y estoy viendo como cortos estudiantes, etcétera, hay algo que veo que es como el tema, que quieren, por ejemplo, el formato de un cortometraje es realmente muy complejo. O sea, está tomado como y eso también es culpa de la industria, ¿no? ¿Por qué el cortometraje se ve como una cosa menor? O sea, es como de, voy a hacer mi corto para después voy a tener una película, ¿no? Y es como de, no debería de ser así porque el cortometraje tiene igual o más valor a veces que una película. O sea, porque los dos simplemente son formatos distintos. O sea, uno te está contando un cuento y el otro te está contando pues, una historia más larga, una novela, digamos, ¿no? Comparándolo con los libros. Y con los cuentos, digamos, saber contar cuentos, qué difícil es, porque saber contar una historia en poco es más complicado a veces que contarla en mucho. Y creo que el gran error que, o sea, veo constantemente es que no existe como o sea, no se saben hacer cortometrajes, por ejemplo, se hacen como pretendiendo hacer un largometraje, ¿me entiendes? En 15 minutos y dices como, es que no está hecho para eso. O sea, cuéntame un momento, no me cuentes una historia, cuéntame solo un momento, de eso va el cuento, ¿no? O sea, más que nada es un momento, un detalle, y ahí, y mejor, porque mientras más quieres, digo, eso es como una reflexión de lo que yo he estado como pensando y viendo últimamente, que dije como, qué curioso que esa es como la gran espina del cine, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos hablando, que es como, ¿por qué por ejemplo, el formato de mediometraje casi no existe? O sea, está como, está perdido ahí en un limbo, nadie le O importa. existe para la televisión, por ejemplo, ¿no? Son pensados Ajá, para otros espacios un poco más banalizados, ¿no? Pero no a ajá, nivel de cine, digamos. ajá. Y qué triste, porque imagínate que existieran estos festivales, porque igual hay gente que dice, yo soy como un Cortázar, ¿no? Que son mejores con el formato del cuento. ¿Y por qué tendría menos valor hacer cortometrajes que hacer largometrajes? No tiene sentido, pero la industria te dice, sí, eso es. Entonces lo triste es que nosotros como creadores, digamos, pues lo hemos también permitido. O sea, porque al final, o sea, es como la política. ¿Por qué le pasa a los pueblos lo que les pasa? Pues porque lo permiten. O sea, al final de cuentas, el político simplemente se va a aprovechar de lo más que se pueda dejar la gente. Cuando la gente se deja de dejar, esto para, porque es como de, ya sabes, y eso siempre, o sea, lo hemos visto en la historia. O sea, cuando la gente dice se acabó, se acabó. Entonces, pues creo que aquí pasa un poco algo similar, ¿no? Como cineastas, digamos que nos hace falta un poco más de espíritu revolucionario en cuanto a decir, pues en vez de dejarme llevar con la corriente, pues mejor me voy a plantar en contra de la corriente y voy a tratar pero es más difícil, aparentemente, pero yo creo que es más divertido.
¿no? O sea, al final, todos los cineastas que nos gustan, todos los cineastas que cambiaron las cosas, toda la gente que cambia las cosas es así. O sea, son gente que pues dice, no, o sea, ¿por qué me voy a dejar llevar por tu industria tonta? O sea, no, yo voy a hacer mi película con, no sé, un celular. Y si tienes algo muy interesante que decir, venga, dilo con tu celular, ya sabes, que se Claro. adapta a tu formato. O sea, que haya un proceso de pensamiento, porque también, por ejemplo, filmar, no sé, Ciudadano Kane o una película, Psicosis, por ejemplo, con el celular, pues igual y no, ¿sabes? Pero igual y sí existe una historia que está hecha para contarse con celular. Pero ahí viene la mente, ¿no? Ahí tienes que pensarle, decir como, ok, sí, no, los tratamientos, esto no sirve, y ser muy autocrítico y decir esto es una Claro. basura, pasa. No, y no pensar que todo lo que haces es buenísimo, ¿no? Porque eso es el peor error que puedes tener como Es el creador. peor O sea, error, sin duda. Dos consultas en relación a lo que estás diciendo. Una, ¿tienen ejemplos de realizadores, cineastas jóvenes o de trayectoria que haya pasado por el CIBEF que forme parte de este mundo underground, digamos, underground del ámbito cinematográfico? Dos, ¿han tenido la propuesta, la iniciativa de hacer un encuentro de esta otra forma de hacer cine en México? Digo porque yo personalmente, por ejemplo, me he dedicado a buscar en redes, ¿no? Otro tipo de cine, otras propuestas, digamos, tomando en cuenta el ejemplo de México, y me cuesta muchísimo encontrar propuestas que vayan anexas a lo comercial. Más allá de que el cine comercial mexicano es muy bueno, te encuentras con series interesantísimas que te hacen reír un montón, pero eso, que te hacen reír, ¿no? Entonces, sí. me gustaría saber, en su opinión, qué consideran de esta otra forma de hacer cine, de este lado oscuro del cine. em, bueno, ¿qué consideran del lado oscuro del cine? O sea, no sé, por ejemplo, por CIBEF, ahorita estuvo interesante porque yo acabo de hablar con el productor de Carlos Reigadas, que se llama Gerardo Tagla, hablamos el otro día con él y fue interesantísimo hablar con él, porque con todo y que es, digo, no te voy a decir que es underground, porque ya pasó ese umbral, pero realmente Reigadas pues, sí empezó así, o sea, pues es un cineasta independiente al final Pero de empezó cuentas, así ¿no? también, ¿no? Empezó rebelde. Exacto, exacto, exacto. Entonces es como, y el productor muy interesante, porque cuando hablé con él dije, ah, mira, qué interesante que sí existen todavía estos productos chidos, ¿no? O sea, que están pensando como en lo mismo que te acabo de decir. O sea, literal fue muy padre escuchar a un productor diciéndome lo que te estoy diciendo, como de es que tenemos que cambiar la estructura, o sea, tenemos que romperla. Digo, al final de cuentas, el producto, y él es parte de CIBEF también, ¿no? O sea, no, no constante, pero está con nosotros, es parte del equipo, digamos. Y Ya. pues la idea es seguir como sumando gente creativa. Digo, muchas veces no vas a haber escuchado los nombres a veces, ¿no? Por ejemplo, hay docentes pues, que no vas a topar justamente por lo mismo, porque todavía no emergieron, todavía no son los grandes nombres. Pero eso es lo interesante también, que pues justo tienen todavía lo rock, digamos. Y, y bueno, hablando con esos productores, te digo como que dije, qué chistoso que... Y es muy interesante porque sí existen ganas de cambiarlo, lo que falta es como que nos pongamos de acuerdo, digamos, o sea, porque realmente como que la idea está ahí, pero solamente falta que realmente nos unamos, digamos, y eso es lo que yo siento que hace más falta. Y él, te digo, también me está diciendo es que hace falta que cambiemos el esquema del presupuesto, de todo esto, y al final digo, juegan el juego porque es el que está. Entonces, ni modo, pues tienes que Ah, comer y todo, entonces, mientras está cambiando lo que sea, pues lo estás jugando. Y pues tú estás creciendo y tú estás en tu camino, ¿no? Pero la idea de cambiarlo existe. También, por ejemplo, digo, en un futuro no tan lejano, esperemos, estamos también teniendo un plan nosotros para hacer algo muy interesante, que yo creo que puede ser como una especie de, pues, algo muy interesante para esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, como una aportación interesante a generar escena. Sobre todo eso, a generar escena. Y que la escena poco a poco vaya agarrando su fuerza, su fuerza, su fuerza. Que evidentemente esto no va a ser un golpe de, ya, mañana va a cambiar, ¿no? No. Pues es una cosa que va poco a poco, y la vamos a ir construyendo, y la vamos a ir lleva su construyendo. tiempo. Claro, te preguntaba si existe algún lugar, algún nicho donde podamos encontrar propuestas alternativas a lo comercial Uh-huh. de México, digamos, de las propuestas mexicanas. Aquí en Bolivia, por ejemplo, no existe, no hay donde Uh-huh. encontrar, así como que un nicho donde digas se van a compartir o están compartiendo propuestas cinematográficas que van totalmente por otro camino, ¿no? Te encuentras con figuras que forman parte de festivales internacionales, la prensa Uh-huh. resalta que no sé quién gana un premio, que la cuarta parte del premio del mundo entonces ha sido ganado por uno de acá o de allá, pero siguen siendo avalados por esos espacios internacionales.
Me gustaría saber si como que se ha pensado o existe, o a lo mejor no existe, un nicho, un espacio donde uno puede encontrar aquellas propuestas que van por otro camino, que se distribuyen por otro circuito y que están abordando estas otras formas de hacer cine que vayan evidentemente muy alejados de lo comercial o de las formas tradicionales de hacer cine. Sí, sí existen, nada más que es muy difícil saber de ellas por lo mismo, porque son muy locales, son muy de nicho y son como, y no son, pues no están en boom, si quieres, la verdad todavía ni siquiera están ganando lana, o sea, están haciendo como, Probablemente, claro, claro. o sea, entonces lo que están haciendo ahorita es más que nada difundir y todo, pero es muy difícil que te vayas a enterar de esas cosas, pues porque al final no hay canal de streaming, no hay, o sea, no hay esa lana, no hay esa plataforma, entonces lo que se tiene es pues, con lo que se va jugando, ¿no? Se arman cineclubs, se arman como diferentes cosas en diferentes puntos de la ciudad, que son interesantes porque la verdad sí ves propuestas distintas, digo, a veces no, porque también es eso, ¿no? O sea, uno creería que hay mucho, pero no es cierto, o sea, realmente no es tanto para que esté, que, o sea, que quiera romper los esquemas, no es tanto como uno se pensaría. Porque sí, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un amigo que está haciendo de curaduría ahorita y de distribución, y lo está haciendo muy padre, pero también al mismo tiempo creo que está complicado para él. Ha encontrado proyectos muy interesantes. Por ejemplo, encontró un proyecto, bueno, compartiré esto. El otro día vi un proyecto de un personaje, un director mixteco, que dirigió, digamos que estaba basado en un, no en, un, no en, una, no en, una, no en nada crónica ni nada, sino en un códice mixteco de un sacrificio. Eso de allá de entrada se me hizo Ya. muy interesante. Dije, qué interesante que adaptó el códice, ¿no? Y muy bien filmado, o sea, una vez más, parecía cine japonés mexicano, ya sabes, son unos A encuadres eso me muy refiero. interesantes. A eso Sí, me muy refiero, interesante, claro. muy padre. Sí está viendo cosas muy padres, pero te digo, está difícil encontrarlos porque son muy pequeños los nichos todavía. Y porque Claro, lamentablemente la estructura está hecha para pensar que estas personas solamente van a ser si rompen la barrera del festival internacional o todas esas cosas, ¿no? claro, Digo, es un poco claro. el protocolo, así es, pero ¿se Ujú. podría cambiar? Sí, sí se Mira, me podría acabo de cambiar. acordar, acá en Bolivia hay un espacio que se llama Cine Radical. Lo había Mm, olvidado, que es un espacio igual que va por ese camino, bueno, por como dice el título, por el cine radical, pero la mayoría de las propuestas que vienen son propuestas de afuera, ¿no? Propuestas que a través mm, de un programador van como que seleccionando y ha tenido como que buen crecimiento, llevan unos años haciendo ese trabajo y han tenido muy buen crecimiento, desde el cine hecho por mujeres, desde el cine que no forma parte de las grandes cadenas de difusión, desde el cine que se hace, como bien has dicho, sin ganar nada, es como que parte del amor al arte, digamos, pero yo mm. creo que evidentemente deberían haber muchos más espacios como este para conocer por dónde van las propuestas. Quiero saltar al CIBEF para que no se nos vaya el tiempo peleándonos con la industria. En relación con el ámbito de la accesibilidad económica, ¿es posible, cómo han hecho ese análisis para saber cuánto cobrar, cuánto, digamos, valorar económicamente hablando cada uno de los espacios de formación? Y en el caso de las residencias dirigidas también a personas de otros países, ¿cómo lo abordan en el ámbito, ya hablando económicamente? Ok, bueno, pues lo principal en cuanto a los estudios en CIBEF, lo que tiene que ver con lo económico, está pensado a se hizo un estudio de mercado, obviamente, de cómo estaba la situación económica tanto en México como en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces también se Ya, investigó cómo estaba la industria, qué se estaba haciendo y pues se llegó a esta conclusión de que casi no hay lugares para aprender cine en nuestros países vecinos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso se buscó aperturar estos diplomados a pues todo la TAM y también incluido Iberoamérica con costos accesibles en comparación de las grandes escuelas que existen en los diferentes países, ¿no? O sea, me refiero a costos accesibles porque, pues, aparte de que manejamos unas cuotas convencionales, tenemos convocatorias de becas, de medias becas. Entonces, así también tenemos alumnos que, pues, tienen las ganas de hacerlo, pero a lo mejor no cuentan con todo ese recurso, pero con este apoyo pueden acceder a estudiar cine y pues ellos lo ven como una aportación pues súper buena para su hoja de vida, porque pues están al fin y al cabo estudiando cine en México desde casa, porque pues son cineastas son mexicanos, espacios también tenemos, virtuales, ya. exactamente, tenemos cineastas mexicanos o también cineastas de otras partes de Latinoamérica, entonces pues, es como una formación que al final también para ellos es redituable, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo cine desde mi casa, que a un costo que se me hace accesible porque tengo mi media beca,
o porque tengo mi apoyo, o porque aproveché alguna oportunidad que me dieron, y bueno, ahí empieza, ¿no? En cuanto a lo que hablas de las residencias, son costos, pues sí que tienen, a lo mejor en este caso es un poquito más elevado el costo, pero pues como Ya. comentó Estefano al principio, te incluye hospedaje, te incluye tu desayuno y tu cena, te incluye tus viajes a las diferentes puntos de encuentro que van a tener, donde van a conocer pues los estudios Churubusco, van a conocer el CTT, que es la mayor casa de renta de equipo profesional de cine, van a ir a la Cineteca, que es el espacio más importante de cine en México, ¿no? En cuanto a la proyección de películas tanto comerciales como no comerciales. Y pues, o sea, toda esta experiencia creo que al final es como lo comentaba yo con una de mis compañeras, si tú tienes el interés de generar tu largometraje y cuentas con ese recurso, creo que lo vas a tomar porque al final es algo que te va a servir mucho, ¿no? El poder hacer cine, el poder de llevarte, pues, conocimiento y a lo mejor porque en una coproducción. O sea, con esa misma gente que estás conociendo en esta residencia o con los mismos docentes o ponentes, pues puedes generar este espacio, ¿no? Entonces creo que sí está pensado de una forma en que cualquier persona pues de México o de Iberoamérica pueda participar y pueda ser sin que sea tan complicado en la parte económica, ¿no? O sea, sí sé que también que habrá personas que me digan, ¿sabes qué? Eso se sale de mi presupuesto, pero pues voy a tratar de trabajarlo para que en un futuro yo pueda también acceder a esto, ¿no? Porque pues sí es algo que pasa, o sea, también la industria pues no es tan accesible, pero sí buscamos que sea accesible para todos. Entonces, pues eso es algo muy importante que me gusta siempre recalcar que pues sí tenemos nuestra oferta académica, pero también tenemos todos sus apoyos, ¿no? Y pues buscamos que todas, todos y todas puedan pues acceder a ellos. Obviamente, pues también hay filtros para poder acceder a estas becas. No solamente es decir, ah, quiero la beca, ah, sí, toma, te la doy, no. Obviamente hay que hacer una carta de motivación, la leemos, entendemos pues por qué razones quieren hacerlo y pues ya de ahí se dice, no, pues sabes que esta persona sí se merece su media beca. También tuvimos en algún momento becas del 100%, o sea, para estudiantes, y creo que lo han aprovechado muy bien. De hecho, justo hace unos días hablábamos de esto, de cómo se aprovecharon estos alumnos del 100%, y obviamente se nota la dedicación, ¿no? O sea, cuando alguien se gana pues una beca tanto del 50 o del 100%, se nota la dedicación que le tienes al proyecto, porque es algo que tú quieres hacer, es algo que no estás ahí por obligación. O sea, yo digo también esto, la gente que está en Ciber son personas que están aquí por gusto, no porque sus papás les están diciendo, oye, tienes que estudiar una carrera, o oye, tienes que hacer algo con tu vida. No, son personas que ya quieren hacer algo y obviamente le meten toda la dedicación y eso está súper padre también. Y como para complementarle esa idea que dice Alberto, es como, hablando una vez más de los proyectos y de los intereses, creo que la residencia de cierta forma es como una, o sea, si lo ves como inversión, digamos, porque es así como se tiene que ver, como una especie de inversión en tu camino, porque mira, al final es como un negocio, o sea, cuando tú estás poniendo cualquier tipo de negocio que estés poniendo, tienes que invertir dinero, o sea, es así. Entonces, y eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en el creativo, incluso, por ejemplo, en pintor, quieres pintar, bueno, pues tienes que invertir en lienzos y en pinturas, tienes que invertir, o sea, es parte de, pues digamos que aquí también es una inversión que se tiene que hacer, que realmente, pues si lo ves como a la escala cinematográfica, digamos, es una inversión que vale la pena, pues, porque te van a estar, sobre todo lo interesante es como estos encuentros, ¿no? O sea, lo más padre es, yo siento que es como la red de networking que pueden generar, porque realmente el cine es muy colaborativo y entonces también tiene que ver mucho con conocer gente, eso es muy importante conocer gente y para poderlo hacer, o sea, lamentablemente o afortunadamente así es, pero es un medio artístico más colaborativo que otros. Entonces, pues yo creo que el valor que tiene mucho es como conocer gente pues que te puede impulsar, o sea, al final de cuentas te pueden ayudar y además ayudarte a aterrizar cosas, porque muchas ideas que pueden existir normalmente son como de ya tengo mi guión terminado, ya está, ya tengo mi peli. Y no es cierto, o sea, la verdad es que ese es el primer escaloncito de una escalera muy grande que tiene que ver con todo un recorrido de producción para poder llegar al rodaje y después de ahí otro camino para llegar a la postproducción y terminar tu película y después otro para la distribución. O sea, apenas es el primer escaloncito el guión, ¿no? Entonces, qué padre que te enseñen eso y que además te ayuden a aterrizar esa carpeta de producción. Como te dije, no la van a terminar, es una escalera larga, pero qué padre ya llevar la mitad
y ya saber, con esta encarrilada, ya con asesorías, ya con todo, pues yo ya a la mitad, yo ya puedo hacerla, ya tengo dirección, o sea, ya sé cómo hacerlo. Que luego suena fácil, la verdad, pero no lo es. O sea, hacer una producción bien no es fácil. O sea, yo sé que suena muy fácil, pero de verdad que no lo es. Y luego salen gastos muy extraños y no te los imaginas y cómo reportarlos. O sea, pensar todo eso y toda una estrategia, porque al final el productor piensa como estratega. Entonces, para que la película se pueda hacer, pues conocer a las personas correctas, hablar con las personas correctas que te pueden, ok, vamos a hacer un convenio, vamos a hacer no sé qué, entonces, no sé, rascarle las becas, voy a buscar una beca. Todas esas cosas son importantes y luego no se contemplan y parecen muy como monstruosas, digamos, cuando las piensas, parece que es muy grande el monstruo. Entonces está padre que pues te enseñen que el monstruo se puede domar, o sea, y te enseñen como un poco una fórmula de cómo lo hicieron cómo lo están haciendo las personas que ya lo domaron, de cierta forma. Entonces, como de, bueno, pues así ya sabes, te vamos a guiar y te vamos a poner ahí para que tú ya te vayas solito, ¿no? Entonces, pues eso es como también lo interesante. Yo lo veo como una inversión al proyecto, a su largo, digamos. O sea, dentro del presupuesto que te va a costar, pues te van a alivianar con esto, que igual lo ideal sería que aplicaran, por ejemplo, a becas. O sea, ya con este guión y esta carpeta que dijeran, perfecto. Entonces ya de aquí, pum, aplico a la beca. Y pues ahí te cae una lana y te está cayendo mensualmente y estás haciendo tu proyecto. Entonces, todas esas oportunidades no las conoces, las puedes conocer por tu lado. Sí, bueno, todo el mundo podemos aprender cosas por nuestro lado, podemos ser brillantes, pero pues siempre es padre tener un empujón y una ayuda, ¿no? O sea, siento yo que eso Claro, es una guía. En el caso de esta una guía. residencia para producción, digamos, se abrió el 1 de junio, ¿no? Sí, se acaba de abrir ayer la convocatoria. Ya, la convocatoria, ok. Ahí están los requisitos, toda la información para que ya conozcan cómo pueden hacer para formar parte de la misma. Y también, por supuesto, quiero invitar a todos los que nos están viendo o escuchando que puedan seguir los diferentes canales de comunicación en el ámbito de las redes sociales para que se enteren de las siguientes propuestas que vienen de parte del CIBES. Yo les agradezco mucho a ambos chicos por su tiempo, por el espacio para conversar sobre este hermosísimo proyecto y pues que siga creciendo y que sean muchos más los interesados que formen parte de CIBEF. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Gracias a Sai. ti. Igual nada más para terminar, para las personas que no conocen el proyecto, si nos siguen en las redes sociales, van a enterar si tenemos masterclasses, talleres, acá a veces también son gratuitos. O sea, para que no se queden solamente con la idea Con de el que pago. todo es con pago, sino que también tenemos actividades gratuitas, como en un momento fueron conciertos y lentes, hemos tenido foros de cine documental, de cine de ficción, clases maestras, talleres, o sea, en CIBEF siempre hay algo que hacer. Y eso es lo importante, ¿no? Que la comunidad está creciendo cada vez más y pues a veces también hay personas que pues dicen, sabes que en este momento no puedo entrar porque pues estoy pasando por una situación que no me lo permite, pero voy a entrar a las clases gratuitas y ya es un conocimiento agregado, ¿no? O sea, que ya te estás familiarizando con el proyecto, sabes la calidad de los docentes que tenemos, o sea, cómo está funcionando todo esto. Y pues eso es algo súper importante. A mí me encanta siempre comentarlo con todas las personas, o sea, es como, bueno, está bien, no puedes entrar en este momento, pero pues no olvides que tienes también la parte, pues de las clases maestras, de los talleres, etcétera. Entonces, pues sí, síganos, sigan el proyecto, si les interesa aprender cine, fotografía, animación, publicidad, marketing, pues en CIBEF siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver y algo que aprender. Y como siempre se lo digo a todos los chicos y las chicas, estudien, si les gusta esto, estudienlo, no lo dejen de hacer, no lo vean nada más como algo más, ¿no? Sino que si les interesa realmente, si les gusta la fotografía, hagan fotos, si les gusta el cine, empiecen a escribir, empiecen a dirigir con sus amigos, o sea, ahora lo pueden hacer hasta con sus amigos, con sus celulares, con cámaras de reflex, o sea, todo esto nos permite tener ese primer acercamiento. Entonces, háganlo, no se queden solamente con pues lo que ven en la universidad, en el caso de algunas carreras, o así, ¿no? O sea, empiecen a hacerlo, empiecen a crecer y pues aquí también en CIBEF tenemos pues todo este apoyo, ¿no? Entonces, pues les esperamos verles pronto a todas, todos, todes. Y pues nada, muchas gracias, Saraí, por tu tiempo, por invitarme, por invitar a Estefan, por invitar a CIBEF. Y pues, hasta luego. Gracias a ustedes por haber aceptado, les agradezco un montón. Y a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven, les agradecemos que nos hayan acompañado y les pedimos, como siempre, que nos sigan a través de nuestras diversas plataformas y, por supuesto, que sigan en compañía de nuestro canal Pensar Culturas Podcast.